Qué placer estar contigo en otro Inverso Más. No sé si alguna vez has pensado si el placer es bueno o malo. Durante mucho tiempo se ha criminalizado. Pero el placer es un regalo de Dios, pero ese regalo de Dios quizás lo hemos tergiversado y lo hemos mal utilizado. De esta forma queremos hablar en este Inverso sobre el placer. ¿Cuál fue el propósito de Dios al poder regalárnoslo como humanidad? Y sobre todo, ¿qué nos recomienda Levítico sobre cómo podemos llevar el placer y podemos alcanzar la plenitud como seres humanos con la intención de disfrutar y sobre todo también hacer disfrutar a los demás a nuestro alrededor? Bienvenido a un Inverso Más. Este Inverso que viene a través del Departamento de Jóvenes Adventistas de España y Sa Feliz. Estamos súper contentos y queremos recomendarte que sigas Inverso, la escuela sabática oficial de la Conferencia General, donde tendrás lecciones diarias y semanales, donde podrás aprender de la Biblia y podrás aprender sobre el libro de Levíticos a través de esto. Estamos súper sorprendidos porque el libro de Levíticos nos ha dado una perspectiva completamente diferente que ninguno nos esperábamos, pero que ha sido muy beneficioso. Te recomiendo que siempre que estudies Inverso lo hagas con amigos. Así que chicos, ¿cómo estáis? Bien. Muy bien. Estamos ya casi en la recta final. El capítulo número 12 de esta temporada. Queda nada y menos. Queda ya muy poquito, que estamos la verdad que bastante tristes porque hemos aprendido un montón de Levítico. Y de Levítico queremos aprender un poco sobre el tema del placer, sobre el tema de la felicidad. Y la pregunta es muy sencilla y muy bonita. Me gustaría preguntaros, chicos, ¿vosotros sois felices? ¿Cómo lo creéis? Sí. ¿Cómo lo veis? Sí. Me encanta porque hace muchísimo tiempo yo siempre cuando me encontraba con alguien hacía esa pregunta de ¿eres feliz? Y hace un montón que ya no la hago y ha sido como un flashback. Y la verdad que me parece una pregunta muy bonita de no solo qué tal, porque el qué tal es ya bien, mal, pero con ¿eres feliz? Haces reflexionar de ¿estás disfrutando de lo que estás haciendo? Mira, Andrea, Difícil, la verdad. no sé, Difícil. si de repente Andrea viene por primera vez y me dice, oye, ¿eres feliz? Salgo corriendo. Salgo corriendo, digo, me voy. No sé si han visto en TikTok, hay una cuenta de estas que son bastante conocidas a nivel mundial y que se vuelven virales los vídeos. Y la cuenta se llama así, Are You Happy? Y solo genera contenido en que vas por la calle y te ponen la cámara así al frente y te preguntan, hey, ¿Are You Happy? Hay de todo. Hay respuestas espectaculares, hay respuestas que te ponen a pensar muchísimo, que te invitan a reflexionar, y a veces que te da mucha tristeza. Pero quiero decir que el predominante, la gente busca felicidad. Totalmente. La gente quiere ser feliz. Y bueno, creo que tenemos una responsabilidad grandísima en ese sentido. Totalmente. Yo creo que no solamente la gente quiere ser feliz, sino que Dios quiere que nosotros seamos felices, ¿no? Jesús vino y dijo, yo quiero que tengáis vida, y vida en abundancia. O sea, que estéis felices. Pero que no seáis poquito feliz. Quiero que seáis muy felices. Exagerado. Me encanta esa versión exagerada. Quiero que se desborde la felicidad en que tu se vida. abran las compuertas de los cielos, ¿no? Muy bueno. Muy buena traducción según Jorge, ¿no? Pues bueno, vamos a hablar sobre el placer, vamos a hablar sobre la felicidad, sobre qué Levíticos nos expresa sobre este tema. Y queremos empezar abriendo la Biblia, haciendo el subrayado. Como sabéis, semana a semana tenemos un Interioriza, donde leemos la Biblia y nos expresamos a través de colores, a través de diferentes subrayados. En esta ocasión le tocó a nuestro querido compañero Joel, bienvenido una semana más, Gracias. y nos va a leer Levítico 18 del 1 al 5. Así que por favor compártenos tu Interioriza, querido amigo Joel. Perfecto. Dice así: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: habla a los israelitas y diles: yo soy el Señor, vuestro Dios. No haréis como se hace en Egipto, donde habitasteis, ni haréis como se hace en Canaán, donde yo os conduzco, ni seguiréis sus costumbres. Cumplid mis normas y guardad mis leyes, comportándoos de acuerdo con ellas. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Por lo tanto, cumpliréis mis leyes y mis normas. Quien las cumpla, vivirá gracias a ellas. Yo soy el Señor. Bien, yo he subrayado, bueno, esta es la versión de la palabra por si la queréis buscar, y yo he subrayado en azul, desde no haréis como se hace en Egipto, ¿no? Porque me parece que es realmente importante, ya que el pueblo de Israel debe diferenciarse de cualquier otro territorio del que hayan estado o del que vayan a estar, sino tiene que ser algo singular, algo que resalte. Y para ello es importante que no sigan las tradiciones de Egipto ni las de Canaán, de la tierra prometida, sino que deben seguir las leyes de Dios, que no dejen... Que no dejan de ser perfectas en realidad. Estas leyes realmente son para su bienestar y son para que vivan todo lo que vivan de la mejor manera posible.
Y como hemos ido viendo en los últimos capítulos, resaltan no solo la sanidad de ellos, sino la santidad en sus normas respecto a los otros pueblos, ¿no? Y cómo eso refleja también un poco cómo es Dios y cómo es Jesús. En violeta he marcado el último versículo, ¿no? Que dice, por lo tanto cumpliréis mis leyes, porque Dios desafía al pueblo, de alguna manera, a cumplir y a seguir sus leyes y normas. Y por consecuencia, y ahí viene la promesa de la última parte, vivirá gracias a ellas. La conclusión, realmente Dios insta a su pueblo a vivir de manera distinta y separada de las prácticas inmorales de naciones circundantes. Dios les recuerda constantemente que Él es el Señor, su Dios, y les pide que sigan sus leyes, no porque sí, sino porque van a vivir de una mejor manera. Al obedecer sus mandatos, encontrarán vida y bendición. Es un llamado, por así decirlo, a la santidad y a una devoción exclusiva a Dios, en contraste con la inmoralidad que los rodea constantemente. Oye, qué bien hablas, Joel. Madre mía, sí, esto está para radio, hay que ficharlo para otro programa de San Feliz y de Jae. Encantado. Pues muchas gracias, Joel, porque yo creo que lo que has subrayado tiene mucha chicha, ¿no? De entender que Dios aquí nos dice y quiere diferenciar. Y muchas veces las leyes de Dios pensamos que es porque Él está en su trono sentado y siendo muy caprichoso y diciendo, no vais a hacer esto, no vais a hacer lo otro, no vais a comer esto. Oye, ¿no? Al final, las leyes tienen el único objetivo de buscar el bienestar humano. Porque si yo no te robo y tú no me robas, ¿quién se beneficia? Dios. Dios no, o sea, no es que no le importe, sino que está ahí arriba. Y al final, el que se beneficia somos tú y yo, porque nuestro bienestar está ahí, la paz que tenemos está ahí, cuando nosotros respetamos ese amor propio que tenemos que tener y ese amor es el prójimo que tenemos que tener. Así que, cuán importante es entender las recomendaciones de Dios y sus leyes como el objetivo que realmente tiene, que es nuestro bienestar. Así que muchas gracias, Joel, por el subrayado. Y siento que es muy importante ese texto, así que guardároslo muy bien y dejar el subrayado aquí de lo que vosotros hubierais subrayado en ese texto, ¿no? ¿Qué fue lo que más sorprendió? Recordar que tenéis colores como el amarillo, el verde, el rojo y demás, que significan cosas diferentes, que aquí debajo os lo dejaremos. Así que, Andrea, queremos ya meternos al tema de lleno y quiero que nos cuentes un poquito tu perspectiva y sobre todo lo que tú has aprendido a través de Inverso sobre qué nos enseña Levítico 18 sobre la pureza sexual, ¿no? Levítico 18, ¿qué nos enseña sobre la pureza sexual? Y por qué tiene que ser tan relevante para nosotros este tema de la pureza sexual. Pues la verdad que es un tema más que polémico, bastante tabú en nuestra iglesia y me alegro de que haya un estudio de Inverso acerca de esto para que los jóvenes puedan hablar con respeto, pero libremente, sobre qué nos enseña la Biblia sobre esto, porque igual que enseñamos en la iglesia otros temas que la Biblia nos enseña, pues vamos a hablar también de esto, porque Levítico 18, como bien ha dicho Josías, habla de pureza sexual, habla de el sexo prematrimonial, habla de adulterio, habla de incesto, habla de homosexualidad, habla de pedofilia, de violación y del bestialismo. Entonces, en Levítico 18 encontramos 5 razones por las que deberíamos de apartar todas estas cosas que he mencionado y elegir la pureza sexual. Entonces, voy a empezar diciendo las 5 razones. La primera de ellas es porque Dios lo dice. Y la verdad que a mí esta es la que más me cuesta aceptar, porque es lo típico cuando eres niño pequeño y porque yo lo digo, ya está, no hay más. Y pues a mí eso la verdad que me cuesta. Pero es verdad que también ahora cuando ha leído Joel el versículo, se repite todo el rato, yo soy el Señor, yo soy el Señor, yo soy el Señor. Lo dice un montón de veces y he pensado, ¿por qué hace falta que lo repita tanto de yo soy el Señor? Y él decía, no seáis como los egipcios, no seáis como en Canaán, no seáis como tal. Recordad que yo soy vuestro Dios. Plan, me tenéis que seguir a mí. Y siento que había mucha confusión en el pueblo de Israel porque estaban de un lado para otro, culturas diferentes y necesitaban esa guía, ese como haz de luz de por aquí, yo soy el Señor, acuérdate. Necesitaban constantemente ese recordatorio. Entonces con eso, pues bueno, entiendo un poco más la razón y a veces hay que hacerlo porque sí, porque hay que escuchar. Y eso es lo que significa escuchar a Dios. Aunque no lo entiendas, hacerlo. En segundo lugar, como hablamos en el capítulo de la salud, Dios sabía de antes cosas que nosotros hemos ido descubriendo con la ciencia. Entonces, Él sabe lo que es bueno para nosotros. Igual con esto. A lo mejor no entendemos de primeras por qué es bueno elegir la pureza sexual antes de todo lo que he mencionado antes, pero Dios sí que lo sabe. Entonces, como hablamos en ese capítulo de que
el hecho de que se cumple o descubrimos lo que él ya nos ha contado me da confianza, yo ahora puedo confiar en que, aunque a lo mejor a mí no me parezca a lo mejor o yo quiera hacer esto, mi persona mundana quiere hacer esto, Dios sabe que no va a ser lo mejor para mí y tengo que confiar en eso, en que Él sabe lo mejor y lo que es bueno para nosotros. Además, me gusta porque Dios establece límites sexuales muy claros para proteger la felicidad de las familias, que antes nos preguntabas de felicidad. Él establece estos límites para proteger nuestra felicidad y nuestra dignidad, que es otra cosa bastante importante. En tercer lugar, porque puede tener graves consecuencias no elegir la pureza sexual. Problemas de salud, en primer lugar. Matrimonios destruidos, que es algo que actualmente está a la orden del día. Hay muchísimos divorcios y lo más normal del mundo es que vayas al cole y que la mitad de la clase tengan los padres separados y saber que cada fin de semana estás de una casa a otra, igual que el pueblo de Israel, estás constantemente confundido, no sabes qué pasa, no tienes un sitio, por así decirlo. Entonces, estas consecuencias son por no haber elegido la pureza sexual. Luego, y en de salud, quiero mencionar que no es simplemente... que es como una droga. El no tener en cuenta la pureza sexual y utilizarlo de formas inadecuadas, mencionando todo lo que he dicho antes, o no he mencionado la pornografía porque la Biblia no habla directamente de esto y es una palabra como densa, por así decirlo, pero eso es una adicción. Y es muy, muy importante porque igual que cualquier otra droga que tomas, todo es un chute hormonal. O sea, te están viniendo hormonas constantemente y es algo que ya necesitas. Tu cuerpo físicamente, o sea, ya no es solo psicológico, físicamente lo necesita. Entonces, es muy importante en cuanto a salud mental, puede acabar incluso con tu carrera, tu trabajo, esta adicción, como cualquier otra droga. Y es muy importante que seamos conscientes de eso, de que igual que las drogas comúnmente, como pastillas o cosas así, decimos que no, si yo no soy adicto aún, yo lo puedo dejar cuando quiera. Pues esto pasa lo mismo. Vas a pensar al principio, yo lo puedo dejar cuando quiera. Y cuando quieras, ya no se puede. Por eso es muy importante cuidarlo de antes. La cuarta razón es porque Dios es santo. Y esto lo hemos mencionado varias veces. Y él ahora también lo ha mencionado, Joel. Si Él es santo y en la Biblia se menciona que Él está en nosotros, en el momento en el que tú te bautizas, Él está en nosotros, eso significa que yo soy santa. Pecado y santo no cuadra. Entonces, no puedo ser santa si estoy pecando, igual que no puedo pecar si quiero ser santa. Entonces, simplemente por esta relación básica, hay que elegir, o sea, una razón clara para elegir la pureza sexual. Y por último, para proteger a los demás. Y esta razón me ha sorprendido mucho porque he pensado, ¿por qué proteger? Y igual en el versículo, que este interioriza es muy importante, la verdad, leerlo con mucha atención. Bueno, yo me he leído todo Levítico 18 y ahí también decía que no estarás con la hermana de tu mujer. Y ahí explica que es por rivalidad. Y es verdad, yo por ejemplo, que soy una persona súper competitiva, eso generaría muchísimos problemas en mi familia, por ejemplo, porque yo constantemente sentiría yo no soy suficiente o yo no estoy a la altura o porque tú y yo no, o no sé, esta rivalidad y tensión. Entonces, estás protegiendo a los demás eligiendo la pureza sexual también. Y me gustaría hablar, esta vez no recomendaré un libro, porque, pues no sé, pero sí que he escuchado un podcast que me pareció muy interesante, que se llama Sexuality and Christian Hope. Es un podcast que podéis encontrar en Spotify. No lo escuchéis antes de Inverso es más importante, pero bueno. Y habla un pastor adventista de Estados Unidos, Timothy Keller, que a lo mejor hay gente que le conozca. Y ahí menciona una cosa muy importante, porque al principio tú has hablado de placer y que Dios nos ha dejado el placer, y eso es la pureza sexual. O sea, pureza sexual no significa no tener placer, estar encerrados, no. Jesús ha creado las relaciones sexuales, es algo muy bonito que Él nos ha dejado, pero hay que saber utilizarlo bien. Entonces, Timothy Keller decía una cosa que me ha gustado mucho, que dice que en Primera de Corintios se dice que seréis una, en plan, seréis la misma carne. Y Juan dice que percibe el acto sexual como un compromiso que involucra profundamente a toda la persona. Es decir,
no es solo el acto físico, no, es mucho más que eso, es eso de que es mucho más bonito, mucho más completo. Y dice, el sexo fue diseñado como una forma de donación radical de uno mismo. Entregarse a alguien más tan profundamente que resulte en una transformación personal. Y él decía, no puedes desnudarte físicamente con alguien con el que no te permite ser vulnerable en todos los otros aspectos de tu vida. Es como que no podrías porque es el clímax de la relación. Entonces deberías de poder dedicarte a la pureza sexual solo en el momento en el que tú puedas entregarte y poder transformarte física, psicológicamente, en todos los sentidos. Esa entrega tan profunda de ti mismo. Y me ha encantado esta idea. La verdad que recomiendo mucho el podcast, sobre todo a cualquiera que esté interesado en el tema. Yo en un momento dado de mi vida estuve, por eso quiero deciros que es normal que estéis. Es un tema fundamental de las personas. Y pues hay mucho material, entonces hay que investigarlo. Y investigarlo en sitios buenos. Por eso creo que la Iglesia debería de hablar más sobre esto, porque si no, encuentras en otros lados. Y en esos otros lados no está bien. Y Muchas no gracias, habla de Andrea. pureza sexual. Muchas gracias, Andrea, ¿no? Y yo creo que el concepto es muy bueno, ¿no? Lo que nos transmite Andrea de que muchas veces cuando hablamos de pureza sexual se ha confundido o hemos tergiversado hablar de virginidad, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Hay muchos que podemos hablar de virginidad, que quizás alguna cuestión física, pero ¿cuántas veces no hablamos de virginidad y no hablamos de pureza sexual? Pureza sexual me refiero también en la mente, ¿no? Claro, es No, mucho es que más. yo no he hecho nada, ¿vale? Pero ¿cuánta pornografía no has consumido, no? ¿Cuántas cosas innecesarias están en tu cabeza y han venido a ti y manchan tu lenguaje sexual que tienes con tu pareja, ¿no? Y al final, la sexualidad es un lenguaje que se tiene en la pareja y el mejor sitio para poder compenetrarse es en el matrimonio, porque al final no es algo que se dé natural, es algo que se construye. Lo mismo que el diálogo, lo mismo que poder desarrollar la confianza se genera en el tiempo. Entonces, cuán importante es tener una buena pureza sexual. ¿Y eso qué significa? Limpiar nuestra mente para poder darnos a la otra persona en sexualidad. Y como tú bien decías, ¿no? La sexualidad es un lenguaje que tiene que ver con lo que decimos, con las caricias, con un beso. Eso ya es sexualidad. Eso ya es, ya es esa relación sexual que Dios nos da hacia nosotros. Y muchas veces no lo concebimos o concebimos simplemente como el coito. Y esto no solamente es esto, ¿no? Reducimos mucho el regalo tan grande que nos ha dado Dios a través de la pareja y a través de ese lenguaje que busca que nosotros tengamos con nuestra pareja y desarrollemos con el tiempo y que sea únicamente con esa pareja, ¿no? Y siento que es muy importante poder hablar de esto, así que muchas gracias, Andrea. Ha sido muy bueno. Jorge, queremos que nos aclares más el tema, queremos a profundizar un poquito más y cuéntanos, ¿qué podemos hacer si nosotros tenemos o hemos experimentado o quizás viene a nuestra mente esos deseos sexuales que no son lo mejor para nosotros y para los demás, ¿no? O sea, hablamos de pornografía, hablamos de muchas cosas que quizás no es lo mejor, ¿no? O sea, ¿qué nos recomendarías tú, Jorge, sobre esto y qué nos recomienda la Biblia? ¿Qué podemos hacer? Sí, sobre todo eso. Yo no. No, totalmente. ¿Qué recomienda la Biblia? ¿No? Exactamente. Bueno, yo tengo 6 punticos que quiero pasar súper rápido por cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, Andrea lo decía hace un momento, ¿no? Este tema del sexo y la sexualidad es un tabú y se habla muy poco, ¿no? Con tanta información, al final tú te llenas donde hay más información y te haces tu propio criterio. Y más sobre nosotros los jóvenes en el que, caramba, de alguna forma deberíamos tener conocimiento, ¿no? Que nos permita tomar mejores decisiones al respecto, ¿no? Entonces, lo primero de todo, y es el punto número 1, y es con respecto a este tema de deseos sexuales o la pureza o no pureza, caramba, decir a todo el que esté aquí escuchando que es una lucha y que no está solo, ¿no? Que no está solo. Si hay alguien que ahora mismo tiene una lucha por algunos deseos sexuales, ¿no? Que están fuera del marco que el Señor recomienda, no está solo. No te pasa a ti, ¿no? No te pasa a ti solo, no te pasa a ti sola. Es algo que voy a ponerlo de alguna forma, es natural, ¿no? Al final el Señor nos hizo seres ¿no? de físicos, con emociones, con sentimientos que sentimos, y es una lucha en la que el ser humano no está solo, ¿no? Y es curioso porque todo este tema de la sexualidad o la pureza, impureza, es... lo duro de él es que es oculto, ¿no? O sea, si tú ves a alguien que sufre de drogas, pues es evidente que está en drogas, ¿no? O alguien que tal vez se mete en temas de alcoholismo, pues es obvio el alcoholismo, ¿no? Lo ves borracho. Pero en el tema de la pureza sexual es algo que pasa. O sea, y lo puede estar viviendo alguien y tal vez no se ve, pero algo que se está viviendo ahí, ¿no? Entonces, el mensaje es claro, no estás solo en esta lucha.
En esa zona de acción no eres el único, no eres la única que estaba en ese punto, ¿no? Entonces, partiendo de ese reconocimiento como punto número 1, vamos al punto número 2, que es que en la Biblia en ninguna parte se condena a una persona por ser tentado o tentada. La tentación no es pecado, ¿no? El problema está cuando caemos o cedemos a la tentación. Así que si alguno de nosotros hemos sido tentados, que seguramente lo hemos vivido en algún momento, o alguien que está escuchando ahora mismo la lección en alguna parte del mundo, está en tentación por enfrentarse, por cosas que te cuentan, por cosas que te muestran, por mensajes que te mandan, la tentación no es pecado. O sea, estar en ese momento, en esa situación, no significa que el Señor se ha apartado de ti, tú estás débil y puedes luchar contra ella. No, al contrario. El Señor está ahí y te da la fuerza para ello, ¿no? Para soportarla y sobreponerte a eso. Número 3. La victoria se gana o se pierde en la mente, ¿no? Y es esa primera fase de la tentación. Al final todo está aquí. No ha pasado, ¿no? No ha pasado, la tentación está ahí, estás luchando, etc. Pero no significa que hayas caído o hayas ganado, ¿no? Y ahí, de hecho, hay un texto bíblico que me gusta mucho y habla lleva cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, ¿no? Al final la victoria es eso, ¿no? Es coger esos momentos en los que por alguna razón te sientes tentado o desafiado en tu pureza sexual. Oye, coger ese pensamiento y llevarlo a Cristo y decirle, Señor, necesito ayuda. Señor, solo no puedo, ¿vale? Señor, es que yo por más que lo intento, es que me cuesta mucho, ¿no? Y llevarlo al Señor, por supuesto, te dará las fuerzas para soportarlo y, por supuesto, sobreponerte a eso, ¿no? Número 4. Creo que este es supremamente importante, porque deberíamos rodearnos de personas, número 1, con los que se puedan hablar esos temas, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero uno tiene amigos y no con todos los amigos se tratan los mismos temas. Tienes amigos con los que tal vez tienes más libertad para tratar unos temas versus otros con los que hablas de otras cosas, ¿no? Pero sí ir a buscar esos amigos y mejor si están dentro de un marco cristiano de lo que mismo creen, en el cual tal vez compartir esas luchas, compartir esos desafíos que tenemos nosotros y que tal vez en este marco también de lo que es la pureza sexual se pueda compartir y compartir las luchas, porque siempre habrá alguien que te ponga la mano en el hombro y te diga, vamos, tú puedes. Versus que no haya nadie y sientas que estás en una lucha totalmente solo, ¿no? Y creo que al respecto de ello, eso nos invita a vivir plenamente una relación con nuestro Dios, porque, caramba, el círculo por el que estoy también nos ayuda a eso, ¿no? Número 5. Caramba, no te sorprendas de que vivir una vida sexualmente pura implique inevitablemente una lucha, ¿no? Ese morir al yo para poder vivir para Cristo. Suena bien la palabra, pero supone un entrenamiento. Hay que prepararse para eso, ¿no? ¿Y qué entrenamientos? Oye, lo típico, ¿no? Mucha oración, mucho estudio de la Biblia, mucho autocontrol, de hecho, planificación estratégica, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Como oye, me quedo tarde antes de acostarme o mejor me voy a dormir temprano, ¿no? El evitar ciertos lugares, el vigilar nuestras opciones de ocios, en instalar salvaguardas, no sé, o sea, hay formas, ¿no? Hay formas de planificar de que si hay algo que puede ser tentación para mí, pues planifica evitarlo, ¿no? O sea, si sabes que puede pasar, es algo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Y el mismo consejo bíblico habla de que la mente ociosa es taller del diablo, ¿no? Que nos dice el proverbio por parafrasearlo un poco. Y creo que es algo interesante que deberíamos entender nosotros como jóvenes. Deberíamos crear cosas, ocuparnos en cosas, ¿no? No sé, en crear un equipo de fútbol, en crear una cuenta de TikTok y genera contenido de lo que quieras, pero genera contenido y hazlo y disfrútalo y crece y consigue seguidores. O, no sé, aprende a tocar un instrumento. Son tantas cosas que deberíamos hacer y bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero yo ahora digo, miro para atrás y digo, ¿yo por qué no aprendí a tocar piano? ¿No? ¿Yo por qué no aprendí a tocar guitarra? ¿Yo por qué no? ¿No? Pero uno piensa eso después, no en el momento, ¿no? Y creo que el Señor nos da el tiempo suficiente para cumplir o no con muchas cosas, ¿no? Y adicional a eso, en esta lucha que estamos hablando, ¿no? De cómo evitar esa tentación, es algo que no podemos olvidar, es que como cristianos nosotros luchamos desde la victoria, no por conseguir la victoria. O sea, que la victoria ya la consiguió el Señor, ¿no? Y eso cambia el paradigma, porque no es el esfuerzo que yo consiga para superarlo, es que ya lo superé porque el Señor lo superó, lo que tengo que cogerlo y vivirlo como tal, ¿no? Y por último, el número 6, como consejo asociado a este tema de cómo evitar esos deseos sexuales o tener una coraza frente a esos deseos sexuales que me alejan de la pureza que el Señor recomienda es, caramba, deberíamos usar más la Biblia como espada. Estoy seguro que
que, bueno, en el mismo libro de Efesios, capítulo 6, versículo 17, dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Y cuando hablas de espadas, pues caramba, una espada no hace ningún cariño, una espada tiene el filo suficiente para causar todo el daño que quieras, ¿no? Pero independientemente de este versículo y cómo coger la Biblia, lo que nos dice el Señor es, oye, hay un montón de promesas en la Biblia, historias, textos, versículos, de los cuales puedes inspirarte y encontrar auxilio en un momento complicado. Pues aférrate a él, aférrate a ese texto. Cada uno seguramente tenemos un versículo favorito, un versículo que nos ha marcado, un versículo que nos ha inspirado, un versículo que nos ha hecho sufrir, llorar, reír, etc. Pues para esos momentos también hay promesas en la Biblia a las cuales tú y yo deberíamos aferrarnos y abrazarnos a esa promesa que el Señor nos ha dado y que nos ayuda, por supuesto, a superar todo este tema de cómo llevar de verdad una pureza sexual. Muchas gracias, Jorge, ¿eh? Nada que agregar. Buenísimo, Muy completo. Muchas gracias, Jorge, de todo corazón, y siento que es muy importante y muy bueno para todos los que nos están escuchando. Siento que ha sido como un vaso de agua fría, ¿no? Cuando hay mucho calor, beberlo es muy refrescante. Así que gracias, Jorge, porque ha sido refrescante tu mensaje. Ramona, cuéntanos, ¿vale? Para concluir, ¿el placer es malo? ¿Sí? O sea, después de hablar todo esto, ¿no? De los peligros que existen en Levítico 18, de esos sexuales que quizás no son muy buenos, muy positivos. ¿El placer es malo, Ramona? Y sobre todo, ¿dónde podemos ver a Jesús en la expresión de la sexualidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la respuesta de Jesús ante el placer, ante el pecado que puede surgir del placer? Cuéntanos un poquito sobre esto. Vale, para empezar, el placer no es malo en sí. Muy bien. ¿Por qué no es malo? Vamos a ir al principio del principio. Claro. El Génesis. Vamos por el principio. Cuando Dios nos creó con bastantes sentidos. Nos creó con el sentido del tacto, con la vista, el olfato, etcétera. ¿Por qué nos crea con esto? O sea, aparte de para poder vivir, entender, o sea, nos da cosas y nos crea entornos que podemos disfrutar. Podemos disfrutar de la comida, cosa que hablamos hace unos capítulos, porque nos encanta la comida. Podemos disfrutar de distintos olores de plantas que Dios ha creado. Podemos disfrutar de vistas. del tacto, de la caricia de tu madre cuando eres pequeño. ¿Sabes? Ese tipo de cosas como que te aportan placer. Dios nos ha creado para disfrutar de ese placer. Y no solo eso, sino que cuando creó el Edén, la palabra Edén en sí significa placer. Entonces, sería contradictorio decir que Dios no quiere el placer para nosotros cuando ha creado un lugar expresamente para el placer. Y ha creado el placer también en la parte sexual para nosotros, porque para la reproducción no necesitas placer, seamos sinceros. O sea, la reproducción, aunque tú tengas placer, puedes reproducirte o no puedes reproducirte. Eso no tiene nada que ver. Entonces, la visión que tiene Jesús del placer es para que nosotros podamos disfrutarlo, para que seamos felices, para que podamos tener esa conexión con otra persona, ¿no? Y eso en estos textos, ¿no? Porque está como todo muy negativo, ¿no? Se centra como todas muchas cosas negativas. Pero yo creo que cuando dice estas cosas, aparte de por lo que lo habías explicado tú muy bien antes, Andrea, por motivos de salud psicológica, física, etcétera, quiere que nosotros nos reservemos para esos momentos especiales donde podamos conectarnos con nuestra pareja, ¿no? Es como separarlo. Entonces, la visión que tiene mucha gente, o sea, Jesús, por ejemplo, que se habla en la Biblia de este tema, ¿no? Por ejemplo, es en Juan 8, ¿no? Que habla con la mujer adúltera, que la traen delante de Jesús y Jesús empieza a escribir los pecados de la gente hasta que no queda nadie. Y me parece muy curioso esta historia, ¿no? Porque enfoca esta parte de la sexualidad, una cosa que Dios había dicho que no se tenía que hacer, que es el adulterio, y la forma cómo reacciona Jesús a ello. Lo primero que hace Jesús es decir, te perdono, vete y no peques más. O sea, lo primero que hace es perdonarla, no le dice, no peques más, luego te perdono, ¿sabes? Sino que lo primero que hace es perdonarla y luego le dice, no peques más, ¿no? Es como que es una visión muy bonita de Jesús, que para él es más importante la persona que el pecado en sí. Entonces se centra más en la persona que en lo que puedas hacer mal, perdón. Entonces, yo creo que esa es la visión que tiene Jesús de nosotros. Es decir, pecamos, podemos hacer las cosas mal, pero siempre va a estar ahí para ayudarnos y para apoyarnos. Totalmente, ¿no? Y yo creo que, como tú me dices, el placer no es malo. Nosotros hemos utilizado mal el placer, ¿no? Sí. O sea, yo siempre utilizo una frase que dice, la búsqueda de placer no es mala. Es la búsqueda de placer como el fin máximo de la vida, es lo que es malo en realidad.
el placer lo podemos alcanzar, porque oye, si yo trabajo bien y eso que yo trabaje me puede dar la oportunidad de comprarme algo que me genere placer, que me genere felicidad. Ahora, si yo vivo para comprarme eso y mi objetivo final de la vida solamente es comprarme eso y la búsqueda del placer en sí mismo es mi objetivo de vida, me estoy equivocando. Sí. ¿Hay cosas más importantes que el placer? Sí, claro que sí, pero todo lo que yo hago puede generarme placer. Y de hecho, si te das cuenta, todo lo que nos alrededor, lo que nosotros buscamos y lo que decíamos al principio, luchamos por ser feliz, luchamos por expresar, compartir y generarnos placer. Pero si yo voy a romper con cualquier cosa solamente por mi búsqueda de placer, me estoy equivocando. Si yo estoy buscando el placer como fin máximo, por ejemplo, hablando de la sexualidad, ¿no? O sea, si yo quizás estoy buscando el placer como fin máximo, me puedo equivocar. Lo que tengo que hacer es buscar ese placer en pareja, en comunión. Y al final, si solamente me estoy enfocando en tener yo mi deseo sexual, pues por eso puedo adulterar, ¿no? Porque al final quizás yo no estoy siendo suficientemente complacido y quiero buscar otras formas porque me importa solo mi placer y lo más importante es mi placer. Ahí es donde nos estamos equivocando. Por lo tanto, es muy importante que tú desde casa, que estás escuchando, nos comprendas bien. Dios nos regala la sexualidad y es un regalo hacia la pareja. Y como bien decía Ramona, el regalo de la sexualidad no solamente es para procrear, sino también es para disfrutar. Sí. Disfrutar y es muy importante. Ese disfrute que tenemos a través de la sexualidad, ese disfrute que tenemos a través de todo esto. De hecho, cuando Dios crea, dice, y vio Dios que era bueno. Todo era bueno, todo era disfrutable, todo era una gozadera para Adán y Eva. Y si nosotros estamos perdiendo ese placer que podemos alcanzar en pareja, nos estamos equivocando. Cuando nosotros tergiversamos el placer que Dios nos ha regalado y lo buscamos como fin máximo en la vida y es nuestro único objetivo, es cuando estamos equivocando. Es cuando se ha equivocado el placer. Es cuando nos hemos equivocado en esa búsqueda de placer como fin máximo y no como una herramienta de plenitud, que es para lo que Dios concibió para nosotros. Así que chicos, ha sido un placer poder escucharles, poder estudiar este tema, cual es muy importante. Y como muy bien decías, Andrea, ojalá no sea tabú más. De hecho, inverso, tiene un trimestre entero sobre la sexualidad. Y lo podéis buscar en la app. Si vais un poquito para atrás, podéis buscar ahí y se llama Principios de la Sexualidad. Y son 3 lecciones que en las escuelas sabáticas muchas veces decimos, es que son escuelas sabáticas. No. Son 3 lecciones hiper mega interesantes sobre sexualidad. Y la iglesia se preocupa por esto. Y cada vez nosotros queremos hablar sin pelos en la lengua sobre este tema, porque es muy importante hablarlo abiertamente y a partir de tener información poder tomar las mejores decisiones. La prohibición no llega a ningún sitio. Es mejor educar, formar y tomar decisiones en conciencia y con pensamiento crítico. Así que chicos, muchas gracias. Vayamos a la Biblia y encontremos principios que nos ayuden a disfrutar del placer y acompañar esto. Así que chicos, vamos a pasar los tweets. No sé si alguno tiene vuestros tweets. Vamos a pasar el Implícate, el momento más práctico. Compartirme vuestros tweets, please. Tú. Vale. El mío es: preserva la magia para el momento adecuado. Y digo preserva y no reserva la magia porque buscando en la RAE, preserva dice proteger o resguardar a alguien o algo de un daño o peligro. Y me encanta preservar esto, la pureza sexual y esa magia para el momento adecuado y cuidarlo y protegerlo de ese posible daño. Qué guay, qué bonito, qué bonito. Muchas gracias. El mío iba a bajar lo que mencionabas hace un rato, ¿no? De que todo ese tema del placer bajo el marco correcto, como el Señor lo creó, pues es una bendición, es un regalo, es para disfrutarlo, ¿no? Entonces, el mío va asociado a eso y es un tweet que dice, quien lo vive es quien lo goza. Muy guay, muchas gracias, Jorge. Joel. Pues mi tuit va relacionado un poco con la parte del pueblo de Israel, de cómo se diferencia, ¿no? Y yo diría, Israel, la oveja negra de los pueblos. Oh, muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno este. Muy bueno. Yo estaba pensando más en la visión de que hoy en día, cuando buscamos el placer, siempre buscamos placer instantáneo. Bueno, la mayoría de la gente de hoy en día se busca el placer instantáneo. Y yo creo que es ese placer que, a largo plazo más te daña, ¿no? Porque pierdes la capacidad de disfrutarlo, ¿no? Entonces mi tweet es: el placer es un regalo que fue creado para ti, cuídalo. Muy guay, muy guay, muy guay, muy guay, Ramona. El mío va muy encaminado por ahí, ¿eh? mi tweet va sobre justamente conocer qué es lo que Dios nos ha regalado, ¿no? Entonces dice, qué placer es conocer lo que Dios me ha regalado, ¿no? O sea, y ojalá nosotros entendamos y comprendamos el placer que Dios nos ha regalado y lo disfrutemos un montón. Chicos, ha sido un placer enorme y un disfrute entero Nunca mejor dicho. poder estar con vosotros en este Inverso. Gracias de todo corazón por acompañarnos en este Inverso más.
Gracias a ti. Y gracias a ti que estás desde casa, gracias a ti que nos estás escuchando, que nos sigues semana a semana, que nos acompañas todas las semanas en este estudio de Inverso. Así que muchas gracias. Recuerda que puedes encontrar en Safeliz muchos libros. Te has quedado con dudas y con preguntas, en Safeliz vas a poder encontrar libros, vas a poder encontrar cursos, muchos artículos y demás cosas en Safeliz. Así que visita la página web, te la dejamos aquí abajo. También el Departamento de Jóvenes Adventistas de España, tenemos charlas que se llaman Proyecto Amor. Puedes entrar a Juventud Adventista de España y buscar Proyecto Amor y tenemos muchas charlas sobre estos temas que te pueden ser de mucha ayuda. Recuerda que no estás solo y que puedes buscar ayuda y que puedes contar también con nosotros. Escríbenos aquí en los comentarios o busca el Instagram tanto de Safeliz como de Juventud Adventista y te podremos delegar o derivar a personas profesionales sobre estos temas que te puedan ser de ayuda. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que puedes descargar Inverso, recuerda que también lo puedes comprar y recuerda que puedes estudiar Inverso semana a semana con lecciones todos los días que te van a ayudar a que puedas leer la palabra todos los días de tu vida. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, el próximo sábado y estaremos ahí puntuales para dialogar, debatir en el próximo Inverso. Hasta luego.